llevando consigo el precioso conocimiento que poseía y deseando hacer partícipe de él a todo aquel que estuviera preparado para recibirlo. Ningún estudiante de ocultismo puede dejar de reconocer la gran deuda que tiene contraída con aquellos venerables maestros de Egipto. Pero entre esos grandes adeptos existió uno al que los demás proclamaron el maestro de los maestros. Este hombre, si es que puede llamarse hombre a un ser semejante, vivió en Egipto en la más remota antigüedad y fue conocido bajo el nombre de Hermes Trismegisto. Fue el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Los detalles de su vida se han perdido para la historia debido al inmenso espacio de tiempo transcurrido desde entonces. La fecha de su nacimiento en Egipto, en su última encarnación en este planeta, no se conoce ahora, pero se ha dicho que fue contemporáneo de las más antiguas dinastías de Egipto, mucho antes de Moisés. Las autoridades en la materia lo creen contemporáneo de Abraham, y en algunas de las tradiciones judías se llega a afirmar que Abraham obtuvo muchos de los conocimientos que poseía del mismo Hermes. Después de haber transcurrido muchos años de su muerte, los egipcios lo deificaron e hicieron de él uno de sus dioses bajo el nombre de Tot. Años después los griegos hicieron también de él otro de sus dioses y lo llamaron Hermes, el dios de la sabiduría. Tanto los griegos como los egipcios reverenciaron su memoria durante centurias enteras, denominándole el inspirado de los dioses y añadiéndole su antiguo nombre Trismegisto, que significa 3 veces grande. Todos estos antiguos países lo adoraron y su nombre era sinónimo de fuente de sabiduría. Todavía en nuestros días usaremos el término hermético en el sentido de secreto, reservado, etc. Y esto es debido a que los hermetistas habían siempre observado rigurosamente el secreto de sus enseñanzas. Si bien entonces no se conocía aquello de no echar perlas a los cerdos, ellos siguieron su norma de conducta especial que les indicaba dar leche a los niños y carne a los hombres, cuyas máximas son familiares a todos los lectores de las escrituras bibliográficas, máximas que por otra parte habían sido ya usadas muchos siglos antes de la era cristiana. Y esta política de diseminar cuidadosamente la verdad ha caracterizado siempre a los hermetistas. Aún en nuestros días las enseñanzas herméticas se encuentran en todos los países y en todas las regiones y religiones, pero nunca identificadas con un país en particular ni con una secta religiosa alguna. Esto es debido a la prédica que los antiguos instructores hicieron para evitar que la doctrina secreta se cristalizara en un credo. La sabiduría de esta medida salta a la vista de todos los estudiantes de historia. El antiguo ocultismo de la India y de Persia degeneró y se perdieron sus conocimientos debido a que los instructores se habían convertido en sacerdotes y mezclaron la teología con la filosofía, siendo su inmediata consecuencia que perdieron toda su sabiduría, la que acabó por transformarse en una cantidad inmensa de supersticiones religiosas, cultos, credos y dioses. Lo mismo pasó con las enseñanzas herméticas de los gnósticos cristianos, enseñanzas que se perdieron por el tiempo de Constantino, quien mancilló la filosofía mezclándola con la teología. Y la Iglesia cristiana perdió entonces su verdadero
de las fuerzas mentales, más bien que en el de los elementos materiales, en la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, más bien que en el cambio de una clase de metal en otro. La leyenda acerca de la piedra filosofal que convertía todos los metales en oro era en realidad una alegoría relativa a la filosofía hermética, perfectamente comprendida por todos los discípulos del verdadero hermetismo. En esta hojita invitamos a nuestros estudiantes a examinar las enseñanzas herméticas tal como fueron expuestas en el Kybalión, explicadas y amplificadas por nosotros, humildes estudiantes de las mismas, que si bien llevamos el título de iniciados, somos, sin embargo, simples discípulos a los pies de Hermes, el maestro. Transcribimos aquí muchas de las máximas y preceptos de el Kybalión, acompañadas por explicaciones y comentarios que creemos ayudarán a hacer más fácilmente